Hola a todos y bienvenidos al tercer video del curso de interfaces gráficas. Después de aprender lo básico de Python, ahora comenzamos con Tkinter, que es la biblioteca estándar de Python para crear interfaces gráficas. Tkinter nos permite agregar ventanas, botones, etiquetas, cuadros de textos y muchos otros elementos visuales que hacen que nuestras aplicaciones sean interactivas y fáciles de usar. Con Tkinter podemos crear aplicaciones que no solo funcionan en la consola o en la terminal, como lo vimos en los videos anteriores, sino que tienen una interfaz gráfica completa. En este video vamos a crear nuestra primera ventana básica y entender los conceptos claves para empezar a trabajar con Tkinter. Si alguna vez has usado una aplicación con botones, cuadros de texto o menús, has interactuado con lo que llamamos widgets. Tkinter te da herramientas para crear estos widgets fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es crear una ventana principal. Imagina que Tkinter es como un lienzo en blanco. Necesitamos crear un objeto de la clase TK para empezar a dibujar sobre ese lienzo. Lo primero que necesitamos hacer es importar el módulo de Tkinter. Luego creamos una instancia de la clase TK que representará nuestra ventana principal. A esta ventana le podemos poner un título y definir su tamaño. Vamos a ver cómo hacerlo con un ejemplo. Voy a ir a nuestro archivo que hemos estado manejando en nuestra carpeta que teníamos seleccionada. En mi caso, yo le había colocado curso Python GUI y voy a eliminar el código que habíamos construido en el video anterior. Lo voy a dejar totalmente en blanco. Lo primero que vamos a hacer, como bien ya lo había mencionado, es importar la librería de Tkinter. Para ello voy a escribir import Tkinter as TK. Lo que le estoy diciendo es que me va a importar de la librería utilizando la palabra TK. ¿Sí? Me va a importar todo de esta librería. Ahora bien, para crear la ventana necesitamos crear un objeto. Yo voy a llamar a ese objeto ventana para que lo podamos entender de una mejor manera. Ese objeto se va a llamar ventana y le voy a asignar el parámetro TK. Entonces voy a escribir TK.T mayúscula y K y voy a abrir paréntesis. El paréntesis lo voy a dejar sin ningún tipo de parámetro. Ahora bien, vamos a configurar tanto el título como las dimensiones de la ventana. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar nuevamente el objeto, es decir, voy a colocar ventana, que así fue como la llamamos, voy a colocar punto y voy a indicarle el método title, que es título en inglés, y voy a abrir paréntesis. Adentro de los paréntesis voy a abrir comillas y le voy a dar el nombre que yo quiera que mi ventana tenga. Entonces voy a poner en este caso mi primer ventana. Ahora bien, voy a darle enter. En la nueva línea voy a volver a configurar ese objeto que llamamos ventana con el método geometry. Geometry, abrimos paréntesis y abrimos también comillas, y el geometry lo que me indica es que debo darle un tamaño. Aquí nos lo están explicando: width, que es ancho, y height, que es alto. Entonces nos están dando aquí la fórmula. Entonces es ancho por alto, y si yo deseo darle una ubicación hagamos de cuenta que es un plano cartesiano nuestra pantalla, entonces podemos darle una ubicación en una posición horizontal y una ubicación en una posición vertical. Entonces, si estos dos no se colocan, la ventana me va a salir con este tamaño, pero en distintas posiciones dentro de mi pantalla. Entonces me puede salir por acá, luego me puede salir por acá, luego me puede salir por acá, porque no le he definido la posición en la que va a salir. Entonces, para este caso, la ventana la vamos a crear de 400 píxeles de ancho recordemos que aquí nos están indicando ancho por alto, entonces por alto le voy a decir que va a ser de 300. Listo, ya tenemos configurado el ancho y el alto. Ahora vamos a indicar con el método, vamos a colocar ventana, vamos a seleccionar nuevamente la ventana que estamos creando, le vamos a colocar punto y voy a indicar el método main_loop, que es el que me va a crear el bucle. Entonces, con esto, finalizando con el método main_loop, este método es fundamental porque mantiene la ventana abierta.
Sin él, la ventana se abriría brevemente y luego se cerraría automáticamente. Listo, ahora bien, vamos a poner a ejecutar nuestro proyecto. Aquí me equivoqué en esta palabra, título se escribe con una sola T. Ya ahorita sí me lo está reconociendo Python. ¿Cómo me doy cuenta? Ahorita si yo escribo mal los parámetros o los métodos, me los va a colorear en blanco, ¿sí? Porque eso indica que no me está reconociendo la configuración que le estoy dando a este objeto, que en este caso se llama ventana. Entonces, si yo le quito una T, que es lo correcto de el parámetro título, ya ahora sí me lo colorea en blanco y en azul, perdón, igual que el geometry. Por ejemplo, si yo a geometry de igual manera le pongo una palabra, una letra que no va, también se me va a colorear en blanco y me va a generar un error. Entonces, title y geometry. Listo, vamos a darle guardar con control S y voy a darle ejecutar, run Python file. Y aquí me está abriendo mi primera ventana, que es 400 de ancho por 300 de alto. Y me apareció en este caso por acá, si yo cierro y vuelvo a abrir, me va a aparecer aquí otra nueva ubicación, vuelve y me sale otra nueva ubicación, ahorita me está saliendo acá. Entonces, si yo quiero que me salga en una posición fija siempre, voy a asignarle un más, voy a indicarle en la posición horizontal, que por ejemplo puede ser, no sé, digamos que 400 más 400 horizontal y 400 vertical. Ahí siempre voy a darle guardar, siempre me debe salir en la misma posición. Aquí por supuesto lo dejé muy abajo, el vertical eh, podría ponerlo por ejemplo en 200 para que no quede tan abajo, 200, voy a darle guardar y voy a ejecutar, voy a cerrarla, no la cerré, voy a cerrarla, voy a volverla a ejecutar y me aparece ahí. Si yo la cierro y vuelvo a ejecutar, me aparece exactamente en el mismo sitio. Todas las veces que sea necesario me va a aparecer en el mismo sitio porque ya le estoy asignando el parámetro. Recordemos que si le quitamos esto, me va a salir y dejamos simplemente 400 por 300, cierro comillas y cierro paréntesis, me va a salir la ventana en distintas posiciones. Listo, ya tenemos nuestra primera ventana. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el método MindLoop, ya que es muy importante para entender cómo funciona Tkinter. El método MindLoop es el que mantiene en ejecución nuestra ventana. Este método entra en un bucle donde espera que el usuario interactúe con todos los widgets que estén dentro de nuestra ventana, por ejemplo, los botones, los campos de texto, entre otras, y nos permite mantener esta ventana que creamos abierta. Si no colocamos el método MainLoop, se abre y se cierra automáticamente antes de que yo pueda hacer algo con los widgets que tengo dentro de nuestra aplicación. Si quisiéramos hacer que algo sucediera cuando el usuario presiona un botón, el método MainLoop se encargará de escuchar esos eventos y ejecutar el código correspondiente. Por ahora, el MindLoop solo mantiene la ventana abierta, pero en los siguientes videos vamos a agregar interactividad y MindLoop será el encargado de gestionar todas esas interacciones. Si no usas MindLoop, no verás nada en pantalla porque la aplicación terminará antes de que puedas interactuar con ella. Así que asegúrate de no olvidarlo. Ahora que ya sabemos cómo crear una ventana básica, quiero que hagas algo divertido como ejercicio. Veamos qué sucede si cambiamos el tamaño de la ventana a algo más pequeño, como por ejemplo 200 de ancho por 150 de alto en tamaño de píxeles. O si le cambiamos el título por algo más interesante, como Hola Tkinter o lo que ustedes quieran colocar. Vamos a ello entonces. Voy a cerrar acá. Y aquí, recordemos que primero se coloca el ancho, luego se coloca el alto. Voy a colocarle 200 de ancho por 150 de alto, voy a guardar y aquí voy a colocarle hola miembros del canal de YouTube. Listo, voy a darle guardar y voy a ejecutar. Como podemos ver,
La ventana es más pequeña porque le estamos indicando que va a tener 200 de ancho por 150 de alto y se cambió el título de la ventana. Aquí no lo vemos porque está muy pequeño, pero si yo lo expando de aquí hacia abajo, me puedo ver el nombre de la ventana completa. Entonces, hola miembros del canal de YouTube, que fue lo que acabamos de colocar acá. Entonces, así sucesivamente, si yo quiero que para mi aplicación tenga una ventana, por ejemplo, de este tamaño, pues voy a estar jugando con esos valores. Por ejemplo, esto aquí son más o menos por ahí, yo le coloco unos 1100 de píxeles de ancho por más o menos unos 600 píxeles de alto. Voy a hacer la prueba, voy a quitar estos de acá para que no me salga muy abajo. Voy a colocar acá 1100, 1100 y coloquémosle 100, 650. Y guardamos, recordemos siempre guardar y voy a ejecutar. Y puedo ver que ya la ventana me sale mucho más grande que como iniciamos al principio con 400 de ancho y 300 de alto. Recuerda, lo importante aquí es experimentar, cambia las dimensiones de la ventana y juega con los parámetros hasta que encuentres algo que te guste. Si ves que algo no funciona como esperabas, prueba otra cosa y verás qué pasa. Esto te ayudará a familiarizarte con los métodos básicos de Tkinter y cómo interactúan entre sí. La práctica es la clave. También puedes intentar abrir la ventana en diferentes tamaños o incluso cambiar la resolución de tu pantalla para ver cómo se comporta. Y listo, con eso ya tenemos nuestra primera ventana básica en Tkinter. Como pueden ver, con solo unas pocas líneas de código podemos empezar a crear interfaces gráficas. En este video hemos cubierto cómo importar Tkinter, crear una ventana principal, establecer su tamaño y título y cómo el método mainLoop mantiene nuestra ventana abierta. Recuerda que Tkinter tiene muchas más opciones y funcionalidades, pero con este conocimiento básico ya podemos empezar a construir interfaces más complejas y dinámicas. En el próximo video vamos a agregar más elementos a nuestra ventana, como etiquetas, botones y otros widgets que harán nuestra aplicación más interactiva. Si tienes alguna duda, deja tus preguntas en los comentarios. No olvides practicar lo que aprendiste hoy antes de empezar el siguiente video. Eso te ayudará a afianzar los conocimientos. Si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte los próximos tutoriales. No olvides dejar tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos pronto en el siguiente video donde aprenderemos a agregar widgets y hacer que nuestra ventana luzca mucho más interesante. Hasta la próxima.